Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Wilson Ramos Maecha, soy abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, con especialización en la Universidad Libre de Derecho Procesal, especialización de la Universidad Nacional en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social y tengo diplomado en la Universidad del Rosario en el tema de calificación de pérdida de capacidad laboral. El tema que hoy nos atañe es el de aspectos prácticos sobre el procedimiento de calificación de origen, pérdida de capacidad laboral y fecha de estructuración. Y apenas termine este tema, les voy a hablar del tema que es la calificación integral. Siguiente. Lo primero que debemos hablar es de dónde se origina el daño a la salud. Entonces decimos que es el que surge como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, significados que encontramos en la Ley 1562 del 2012, artículos 3 y 4, que ya lo han tratado otros compañeros dentro de estos temas de exposición. Y surge por exposiciones a factores de riesgo en las labores que se desarrollan en el lugar de trabajo. En el daño a la salud se presentan tres categorías conforme lo explica la Guía Técnica Colombiana GTC 45, que es la de identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Allí encontramos tres clases de daño. El daño leve, que son las molestias e irritaciones, como por ejemplo un dolor de cabeza o una diarrea. Tenemos un daño moderado, como por ejemplo la pérdida de capacidad de la audición, una dermatitis. Estas son enfermedades que causan incapacidad temporal. Y tenemos un daño extremo, que son enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o incluso hasta la muerte. Siguiente. Posteriormente, vamos a tratar el tema del origen de dentro de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral. Es el procedimiento mediante el cual se determina si la situación que conlleva el accidente o enfermedad ocurre por causa del trabajo, que lo que diríamos que es un origen laboral, o si ocurre por causa que no está relacionadas con la labor, entonces es lo que se denomina de origen común, de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente. Frente a la enfermedad laboral, siguiente, por favor. Vamos a hablar del trámite. Lo primero que se debe hacer en este caso, cuando empiezan los síntomas, los dolores, es asistir a medicina general, pedir cita con el médico general de la EPS, quien él en el momento de la valoración determinará si remite o no al especialista. Una vez ha sido remitido al especialista, este médico ordena los respectivos exámenes de diagnóstico para que de esta misma forma, si se observa que existe sospecha de enfermedad laboral o secuela de accidente de trabajo, eh, entonces iniciar el proceso de calificación. Aquí es importante hablar de la enfermedad común agravada por el trabajo, teniendo en cuenta que nuestra legislación nacional únicamente tiene contemplado lo que es el accidente de trabajo, la enfermedad común y la enfermedad laboral. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la enfermedad común agravada por el trabajo? Quiere decir cuando, por ejemplo, un trabajador ingresa a laborar a una empresa, pero él ya trae un problema de columna cervical, por ejemplo. Entonces, esa enfermedad, si bien es común con las actividades que él empieza a desarrollar dentro de la empresa, esto ya se le va agravar, por eso su nombre lo dice, agravar por el trabajo. Entonces, esa parte es muy importante tenerla en cuenta. Acá en la legislación de Colombia no se contempla eso. Solamente el profesor Cáceres Ayala, docente de la Universidad Nacional, él ha tratado esos temas dentro de sus diferentes libros y pronunciamientos.
pero hay otras legislaciones que sí lo contemplan. Sin embargo, yo como abogado, todos los días en los estrados judiciales estoy tratando de abrir una brecha para que este tipo pues, de patologías se tengan en cuenta. Bueno, entonces venimos con el tema de, bueno, dentro de ese mismo trámite también se le va a diagnosticar, ese diagnóstico que se le hace relacionado a la historia clínica y demás exámenes médicos, y la EPS solicita al área de seguridad y salud del trabajo de la empresa los documentos para la calificación del origen de la patología. ¿Cuáles son los documentos? Entonces, tenemos primero que todo los documentos a cargo del empleador. Estos son exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, posincapacidad, retiro y demás realizados por el empleador. Acá quiero hacer mucho énfasis porque muchos trabajadores piensan que solamente están los exámenes de ingreso, periódicos y retiro, pero la ley contempla los exámenes médicos posincapacidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que el trabajador una vez llega de una incapacidad, inmediatamente se le tiene que realizar un examen de este tipo de posincapacidad. Igualmente tiene que presentar el análisis de puesto de trabajo con énfasis en el riesgo al cual está expuesto el trabajador, certificado de cargos y descripción detallada de las funciones desempeñadas por el trabajador desde su ingreso a la empresa hasta la fecha del inicio del trámite de la calificación, indicando el tiempo de duración en meses de cada cargo. Aquí en este caso es importante tener en cuenta que los empleadores a la hora de emitir este certificación de cargos y descripción detallada de funciones no lo hacen como realmente corresponde. Sencillamente se limitan a decir, un ejemplo, el trabajador ejerce sus funciones como operario en términos generales, pero no están discriminando cuáles son las actividades detalladas, como lo ordena la ley, que debe ser las que realiza el trabajador y por las cuales ha empezado a adquirir las patologías. Esto es uno de los temas que yo en muchas reuniones de sindicatos hemos hablado, porque yo les he sugerido que entre las convenciones colectivas se tengan estos temas prioritarios y se organice una especie de trámite interno donde pueda participar a sí mismo como el empleador, como los trabajadores, en la consecución de esos documentos para que no se vean vulnerados los derechos de los trabajadores. Otro documento que tiene que presentar el empleador, pues es la copia del pago de aportes a la seguridad social. Ahora, hay unos documentos a cargo del trabajador, esos son pues los mismos de médico ocupacionales que ya acabamos de hablar, copia de la historia clínica de la IPS relacionada con el diagnóstico, porque el trabajador puede tener atenciones médicas en otra EPS, entonces eso es importante y desde ya yo les voy diciendo a todos y todas que cuando ustedes comiencen a padecer una patología, de la misma forma vayan guardando su historia clínica, sus exámenes de diagnóstico, todos los documentos y pruebas, porque eso más adelante se va a necesitar en el tema de la calificación y en el tema incluso de una posible demanda frente a la empresa por unos daños y perjuicios. De la misma manera, bueno, todo lo que son exámenes de diagnóstico tiene que aportarlos también, radiografías, resonancias, ecografías, etcétera. Si ha tenido otras calificaciones de otras enfermedades, de la misma manera tiene que aportarlos. Un ejemplo, resulta que a mí me están realizando el trámite de la calificación del origen de una epicondilitis, pero resulta que años atrás o meses atrás a mí ya me calificaron el tema, por ejemplo, de un manguito rotador. Entonces, es importante esos dictámenes también aportarlos dentro del nuevo trámite de la calificación de la nueva patología, porque de ahí es donde se desprende el tema de la calificación integral. Aquí, para mencionar tan solo la calificación integral, porque es un tema que vamos a tratar más adelante, esta consiste en la sumatoria de las enfermedades. La empresa se encuentra en la obligación de remitir los documentos requeridos para calificar el origen, so pena de incurrir en las sanciones que podrá imponer el Ministerio de Trabajo por la omisión en el reporte de los presuntos eventos de origen laboral o por remitir inoportunamente o incompletos la documentación requerida. Esto de acuerdo al artículo
225128 del decreto 1072 del 2015. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, que es el del análisis de puesto de trabajo, que es, como lo mencioné anteriormente, es uno de los requisitos que tiene que presentar el empleador para que se pueda iniciar el trámite de calificación. Es un proceso sistemático que permite la recolección de información acerca de las características del trabajo, los componentes del puesto, las tareas, las herramientas y elementos utilizados, los modos operacionales y los factores del entorno que puedan intervenir directa o indirectamente en el desempeño de los trabajadores. Con el fin, esto se hace con el fin de identificar los factores de riesgo. Este análisis, cuando se realice con apoyo de un proveedor externo, porque esto se está utilizando es así, la empresa contrata con unos expertos externos para que realicen este análisis de puesto de trabajo. En este sentido, se debe enviar junto con la solicitud de visita para realizar el análisis de puesto de trabajo, la solicitud realizada por la EPS a la que se encuentra afiliada la persona y se deben suministrar los datos de contacto de la persona a quien se le realizará el análisis de puesto de trabajo, incluyendo el contacto al jefe o supervisor con el fin de coordinar la respectiva visita a el puesto de trabajo. Se realiza la visita y se entrevista al trabajador que presenta la patología, debe estar presente su jefe inmediato. Además de lo anterior, se pueden aportar, es importante, acá vuelvo y hago énfasis en el tema probatorio, y es que también el trabajador en su puesto de trabajo tiene que empezar a organizar su carpetica de pruebas, como por ejemplo videos, fotos, este tipo de situaciones de la labor que él desarrolla al interior de la empresa. Eso es muy importante que él lo tenga en cuenta y lo vaya haciendo, pedirle el favor al compañero, compañero, grábeme aquí, grábeme haciendo esto, grábeme haciendo esto. O sea, cada una de las actividades que él realiza, que son las que le están ocasionando los factores de riesgo que conllevan a las patologías. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que la calificación de origen de enfermedad requiere la realización del análisis de puesto de trabajo, esto es importante llevar una base de datos, el registro de los mismos con fecha de solicitud, quién lo solicita, quién lo realiza, cuándo se envió a la EPS y demás información que se considere relevante. Siguiente, por favor. Se debe elaborar, no, discúlpame, atrasémosla nuevamente, muchas gracias. Se debe elaborar el informe de la visita del análisis de puesto de trabajo, el cual es verificado y aprobado por el área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. En él incluirá recomendaciones de tipo laboral que permitan mejorar aquellas condiciones de trabajo o de salud que puedan aumentar la sintomatología o agravar la patología presente en la persona. Se remite copia de este análisis de puesto de trabajo a la EPS, de igual manera se remite oficio con las recomendaciones de este informe al jefe directo, al trabajador que fue visitado y a la oficina de personal respectivo. Este análisis de puesto de trabajo es uno de los grandes problemas que están teniendo ahorita los trabajadores al momento de la calificación, teniendo en cuenta que como es el empleador el que costea ese pago, es la obligación en él de realizar ese análisis, las entidades que lo están haciendo no le están haciendo realmente dando a conocer los factores de exposición a riesgo que tiene el trabajador dentro de la empresa. Entonces, este análisis de puesto de trabajo se ha convertido en una de las principales pruebas y la principal que valoran los médicos calificadores tanto de las juntas en las entidades de seguridad social como en la Junta Regional y Junta Nacional. Y por eso es que están perjudicando mucho a la clase obrera, porque como no ha consignado la realidad, entonces es ahí donde el trabajador debe tener sus pruebas, sus videos, sus fotos, su historia clínica bien organizada para que cuando sea citado a la valoración, poder aportar esta situación. Un ejemplo se me presentó con un trabajador hace poco, porque el trabajador estaba incapacitado y resulta que citaron a la valoración a la empresa, pero a él no le mencionaron nada. Igual como él tampoco podía estar presente porque estaba incapacitado, cogieron en la empresa a otro trabajador
que no realiza la función que él realiza y lo colocaron a simular como si fuera el trabajador al que le tenían que hacer la valoración. Resulta que había una diferencia en la estatura de ambos trabajadores. Mi cliente, él tiene una altura de 1,80 centímetros, de 1,80 centímetros, perdón, y el trabajador que colocaron a simulación era una persona más bajita, más o menos de 1,60 m, 65 tal vez, y entonces ahí no se podía ver cuál era la exposición real al riesgo, porque el trabajador bajito podía realizar bien la actividad sin necesidad de esforzarse. En cambio, mi cliente, por ser una persona más alta, estaba presentando problemas de columna cervical porque le tocaba mantener mucho inclinada la cabeza hacia abajo en la actividad realizada. Entonces, son cosas como esas las que no se están haciendo bien por parte de la empresa, y ese es un tema que también los sindicatos deben regular dentro de las convenciones colectivas para que con un equipo médico, jurídico y pues obviamente con los mismos trabajadores se plantee esto dentro de las convenciones para que quede regulado el trámite de obtener esas pruebas. Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el concepto de calificación de origen del accidente o la enfermedad. Una vez la EPS recibe el informe del accidente de puesto de trabajo y los demás documentos, procede a emitir el dictamen de determinación de origen, que se denomina jurídicamente y técnicamente como de primera oportunidad, que puede ser accidente de trabajo, enfermedad profesional o enfermedad común. Y debe proceder a notificar a las partes interesadas, ARL, Fondo de Pensiones, empresa y trabajador. Entonces, si la calificación del accidente o de la enfermedad da como de origen común, el trabajador o trabajadora tiene un término de 10 días porque pues obviamente no le va a servir ese origen. Si la actividad le desarrolló una enfermedad de origen profesional y él lo sabe porque así ha sido las actividades que ha realizado en la empresa, entonces no puede permitir que ese origen le quede como común. Entonces tiene los 10 días para interponer el recurso. Si deja vencer este recurso, el dictamen queda en firme y la única forma para tratar de modificarlo es mediante la demanda ordinaria laboral de nulidad de dictamen, tema que trataremos más adelante. En esto sí quiero ser muy enfático en lo siguiente: el origen de la enfermedad, después de que queda en firme, nunca más se puede volver a modificar, obviamente por la demanda ordinaria, como lo acabo de mencionar, pero si la demanda ordinaria se pierde, ya el origen queda en firme. Distinto pasa con la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración, que me adelanto a manifestar que son los tres elementos básicos de un dictamen. Vuelvo y lo repito: el origen, el dictamen de pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración. La fecha de estructuración y la pérdida de capacidad laboral o PCL se pueden modificar en cualquier momento, depende de la evolución médica que vaya teniendo el paciente. Esto es muy importante que lo tengamos todos en cuenta. Luego, ¿qué pasa si la enfermedad se califica como de origen laboral? Pues el área de seguridad y salud en el trabajo, una vez se califica como laboral, tiene que enviar el formato único de reporte de enfermedad profesional a la ARL con los soportes que esta entidad solicite. La EPS o la persona a quien se realizó el análisis de puesto de trabajo debe anexar copia de la historia clínica. Acá es importante señalar que son 2 días para que por parte de la empresa se emita este reporte, o si no, de lo contrario, va a tener sanciones. ¿Sí? Esto está regulado en el literal E del artículo 21 y artículo 62 del decreto 1295 del 94, así como el artículo 11 del decreto 2800 del 2003, que fue reemplazado por el decreto 00723 del 2013. De lo contrario, vuelvo y lo repito, va a tener unas sanciones, y la sanción van hasta los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como el artículo 91, literal A, numeral quinto del mismo decreto, así lo señala. Esto también es muy importante porque si el empleador no lo llega a hacer dentro de este tiempo, esto va a ser una presunción que se va a utilizar dentro de una posible demanda de culpa patronal para demostrar que el empleador no tenía bien organizado su sistema de gestión y de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, si la ARL está en desacuerdo con la calificación del origen, obviamente no le va a convenir que sea como de origen laboral. Por lo general siempre lo está.
perdón, por lo general nunca está de acuerdo en que le califiquen las enfermedades como laborales, obviamente porque van a ser los que de ahí en adelante van a tener que empezar a pagar si la persona le llegan a dar una indemnización permanente parcial, tema que vamos a tratar ahorita más adelante, es del bolsillo de ellos que tiene que salir, entonces ellos van a hacer todo lo posible porque esas enfermedades no vayan a quedar como de origen laboral. También tienen el término de 10 días para objetar el dictamen y en ambos casos se deben pagar unos honorarios, ¿sí? Que si la enfermedad es común los paga el fondo de pensiones o si la enfermedad es profesional lo paga la ARL. Estos honorarios, ¿para qué se pagan? Sencillamente para que el caso sea remitido ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Frente al origen de la enfermedad, es decir, si se sufre es un accidente de trabajo, aquí no se requiere realización de análisis de puesto de trabajo, sencillamente porque lo que ocurrió fue un accidente. Entonces, acá lo que se requiere es reportar directamente ese accidente ante la ARL por parte del empleador por medio de otro formato denominado único de reporte de accidente laboral o FURAL. Esto también tiene el término de 2 días y obviamente si no se hace las mismas sanciones que señalamos anteriormente. Con base en el reporte del accidente de trabajo, el área de seguridad y salud del trabajo de la empresa solicita el material probatorio del accidente al jefe inmediato, supervisor, interventor, para verificar que el accidentado se encontraba en cumplimiento de sus funciones o actividades. Una vez se reciben estos documentos, estas pruebas, se remite a la ARL y basados en dicha información, la ARL califica el evento como laboral o común. Se notifica a las partes interesadas y éstas pueden objetar en las mismas condiciones de lo que hemos venido señalando anteriormente. Este tema del accidente de trabajo es muy importante porque hace poco, por ejemplo, tuvimos un caso en la oficina donde un trabajador que era mensajero de una empresa que se llama Colvagen, resulta que a él llegaba a la empresa en las horas de la tarde y a él de una vez le daban la mensajería que tenía que entregar al día siguiente. ¿Qué pasó al día siguiente cuando él ya tenía las funciones asignadas? Salió de su casa directamente para los distintos puntos donde tenía que repartir la mensajería y en una de las avenidas de acá de Bogotá sufrió un accidente por parte de un vehículo, lo atropelló y resulta que tuvimos la controversia, la demanda laboral, porque la empresa decía que eso no había sido un accidente laboral, sino que eso había sido un accidente de tránsito y que por esa razón ellos no tenían por qué responder y mucho menos la ARL, ambos se aliaron para manifestar lo mismo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue la prueba que nos salvó en este caso? Que el muchacho tenía las planillas de cada una de las empresas donde él repartía la mensajería y con eso pudimos demostrar la hora en que en 2 sitios particularmente le recibieron a él mensajería, quiere decir eso que él ya estaba dentro del horario laboral. Entonces eso fue lo que nos llevó a que el origen quedara como accidente de trabajo. Bueno, siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del tema del programa, de la inclusión en el programa de rehabilitación integral de la ARL. En los casos de personas que sufran una enfermedad o accidente de trabajo y requieran rehabilitación, la ARL tendrá que incluirlos en el programa de rehabilitación integral. ¿Qué se busca con este programa? La recuperación y desarrollo de capacidades en el paciente para desempeñar funciones productivas en diferentes contextos. El área de seguridad y salud del trabajo de la empresa verificará que el paciente esté inscrito y asista a las terapias de rehabilitación. Durante todo este proceso de rehabilitación, la ARL debe enviar al área de seguridad y salud del trabajo las recomendaciones a tener en cuenta en el puesto de trabajo. Esto es un tema muy, muy importante porque el equipo de seguridad industrial y salud del trabajo de la empresa tiene que estas recomendaciones aplicarlas de forma estricta. No se puede el trabajador que continúe haciendo sus mismas funciones que realizaba antes porque eso le puede agravar la patología. En ese caso también es importante las pruebas, en caso que esto se llegue a presentar,
el trabajador o tratar de alguna forma ubicar sus pruebas, unas grabaciones, unas fotos que logren demostrar que él sigue realizando las actividades de antes y que y que el empleador no está cumpliendo con esas recomendaciones, porque esto nos va a servir para una posible demanda de culpa patronal que va a ser tratada por el doctor Carlos Duzán dentro de las próximas exposiciones, y es prueba importante para que se le puedan reconocer los perjuicios al trabajador. Bueno, eh, estas recomendaciones obviamente se tiene que enviar copia al jefe directo, al jefe inmediato, para que las tome en cuenta. El proceso de rehabilitación, una vez culmine, la ARL procede a calificar la pérdida de capacidad laboral, tema que trataremos más adelante, este tema de la pérdida de capacidad laboral. Lo que se busca con este programa de rehabilitación, pues obviamente es ese, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan los médicos de la ARL? Pues que la persona se cure, ¿sí? O por lo menos que llegue a una mejoría médica máxima de nivelación de la enfermedad. Ese es el momento en que se ordena iniciar la calificación de pérdida de capacidad laboral. Esos temas los vamos a abordar ahora en un momento más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, ahora entonces vamos a mirar qué pasa cuando ya la entidad de seguridad social, dígase bien ARL o EPS, ha realizado su calificación de origen. Pasa a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Estas se encuentran ubicadas en las diferentes ciudades principales de Colombia. Eh, entonces, cuando ya se ha calificado en primera oportunidad, empiezan el trámite directamente ante estas entidades. La entidad de seguridad social correspondiente tiene el término de 5 días para remitir el expediente ante esta entidad. Allí se decide sobre la controversia del dictamen en un término no mayor a 60 días. Este tema, estos términos, eso realmente tampoco se cumple. Hay casos en la Junta de 3, 4, 5 meses, hasta 8 meses. Eso es importante, la asesoría por parte del abogado en ese sentido, porque hay que estar presionando a la entidad con derechos de petición, incluso acciones de tutela por violación del debido proceso, porque de lo contrario ese tema va a dormir y va a dormir en esas entidades, y el trabajador espere, espere y espere y nada que se le define su situación. Entonces este tema es de suma importancia. El trabajador allí puede aportar sus pruebas, lo que hemos venido diciendo durante todo el transcurso de esta charla. Todas las pruebas que el trabajador haya recolectado, estos son los momentos de traerlas, de mostrarle a los médicos, mire, es que yo hacía esto, yo realizaba esta actividad, el análisis de puesto de trabajo quedó mal hecho, porque ese análisis de puesto de trabajo toca también, en caso de que haya quedado mal elaborado, pelearlo, volver a solicitarle al empleador que le realice otro. Este tema no es tan fácil, el empleador se mantiene que él no lo hace, porque obviamente como ya el análisis de puesto de trabajo va amañado y en favor de él, entonces ellos no van a permitir no van a autorizar de forma automática que se realice otro. Entonces estos temas hay que pelearlos con tutelas. Bueno, primeramente, en primer lugar con un derecho de petición a ver si el empleador cede, y si no se da por ninguno de los dos casos, esto ya toca llevarlo a una demanda ordinaria laboral. Bueno, el trabajador será citado por la Junta, se tiene 3 oportunidades de asistencia, donde se reúne con el médico y este hará la valoración pertinente. Aquí ocurren 2 eventos: o ratifica la calificación como laboral, o en caso, digamos, que la ratifique como común. En ambos casos, el empleador debe acatar las recomendaciones médicas y adaptar el puesto de trabajo, o en caso contrario, hacer una reubicación laboral. Esto es importante a la hora de calificar la pérdida de capacidad laboral, este tema que, como lo digo, más adelante vamos a hablar detenidamente, que es el tema de la calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces, si ratifica como laboral o accidente de trabajo, la ARL, vuelvo y lo repito, por lo general va a interponer recurso. Aquí ya no se llama objeción, sino se llama recurso. Se interpone, es un recurso de reposición, y subsidiariamente el de apelación, para que lo conozca la Junta Nacional en caso de que la Junta Regional, como en este caso, lo ratifique. En este caso, pues si es accidente de trabajo o enfermedad laboral, no, el empleador, nosotros como abogados de empleadores, pues no
no vamos a interponer ningún recurso porque al contrario nos conviene. Pero ¿qué pasa si es común? El trabajador tiene 10 días para interponer el recurso. En caso de que no lo haga, va a quedar el dictamen en firme y como lo manifesté anteriormente, la única forma de pelearlo es con una demanda laboral que me voy adentrando un poquito en el tema. Se tiene el término de 3 años a partir de que se emite el último dictamen para interponer la demanda. En ambos casos, bien sea como común o laboral, se debe realizar el pago de los honorarios igualmente, bien sea por la ARL o fondo de pensiones, según corresponda, y esta junta tiene el término de 5 días para enviar el caso a la Junta Nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Esta entidad, ya la Junta Nacional, decide sobre la controversia del dictamen en segunda instancia. Entonces voy a volver a retomar. Cuando califica la entidad de seguridad social, primera oportunidad. Cuando califica la Junta Regional, primera instancia. Cuando califica la Junta Nacional, segunda instancia. Esos términos es importante tenerlos muy claros porque mucha gente los confunde. Allí el trabajador, lo mismo, es el mismo trámite, él puede aportar pruebas, tiene que ser valorado, ahí también hay 3 oportunidades para ser citado, tiene que dejar muy claro el trabajador sus inconformidades. Si el análisis de puesto de trabajo no se lo han cambiado, tiene que volver a manifestar eso durante todos los trámites que se surtan ante las entidades de seguridad social o las juntas. Si no se ha cambiado ese análisis, eso siempre toca manifestarlo. Yo dentro de los diferentes recursos de reposición y apelación que hago atacando esos dictámenes, siempre hago mucho énfasis en que el análisis de puesto de trabajo no se ha cambiado, en que el estudio de puesto de trabajo o más bien los factores de exposición no se han hecho en la forma como son. Entonces, ¿eso de qué nos sirve? De que más adelante, cuando ya se haya agotado ese trámite y conozca el caso un juez, hacerle ver al juez que durante todo el trámite se les ha venido insistiendo y que estas entidades no han querido acatar la situación. Bueno, aquí este tema, aquí esto es ya la última etapa, la última fase del tema de la calificación ante las entidades de seguridad social y las juntas. Aquí ya no hay nada más que hacer en el dictamen. En caso de que le quede como común al trabajador, ahí sí a iniciar la demanda laboral. No hay nada más que hacer acá en este sentido. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí nos adentramos en el segundo requisito del tema de la pérdida de capacidad laboral. Es la destreza y capacidad con la que cuenta una persona para ejecutar una actividad o labor determinada de trabajo. Y obviamente, al realizar esta actividad laboral, va a recibir una remuneración. El decreto 1507 del 2014, en su artículo segundo, bueno, quiero manifestar que este decreto 1507 del 2014 es el manual único de calificación de la pérdida de capacidad laboral, uno de los otros temas que voy a tratar más adelante, pero lo empiezo ya a tocar por partes, cosa que al final ya únicamente sea hacerle una integración a lo que haga falta y queda abordado ese tema. De gran importancia, obviamente, este manual porque es con el que se califican los trabajadores por parte de los médicos calificadores de todas las entidades de seguridad social o de las juntas. Entonces, ¿qué dice este artículo de este decreto? Que es el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y o potencialidades de orden físico, mental y social que permiten desempeñarse en un trabajo. Sin embargo, esta norma es más amplia y va mucho más allá. Habla del concepto de capacidad ocupacional y la define de la siguiente forma. Es la calidad de ejecución de una persona para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana y ocupaciones, depende de las habilidades motoras, procesamiento, comunicación e interacción según las etapas del ciclo vital. Entonces, estas capacidades o habilidades del empleado se pueden tomar disminuidas en mayor o menor medida, o incluso pueden perderse en su totalidad. Entonces, estas pérdidas de capacidad laboral pueden ser mínimas, mayores o perderla definitivamente, ¿no? Y eso es lo que se consigue con la calificación, es determinar esa pérdida de capacidad laboral, que se determine ese porcentaje, por ejemplo, de una epicondilitis, de una pérdida de una extremidad, bien sea superior e inferior, etcétera.
Esto es lo que se consigue con esta situación. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el porcentaje como tal de la pérdida de capacidad laboral. Eh, y tiene como fin establecer, como lo señalamos anteriormente, el porcentaje de esa pérdida y conforme lo que arroje, ese porcentaje que arroje, determinar cuáles son las prestaciones económicas que le corresponden al trabajador. Este tema de las prestaciones económicas lo vamos a tratar más adelante. La pérdida de capacidad laboral puede generar una incapacidad permanente parcial o un estado de invalidez total. Esto está regulado en el artículo segundo de este mismo decreto, donde dice que la incapacidad permanente parcial es la disminución definitiva igual o superior al 5% e inferior al 50% de la capacidad laboral o ocupacional de una persona, como consecuencia de un accidente o una enfermedad de cualquier origen. Y la invalidez la define como la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional igual o superior al 50%. Esto es de gran importancia porque dependiendo del porcentaje, como ya lo dije, se determina a qué prestaciones económicas tiene derecho el trabajador. Aquí quiero hacer un énfasis en algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia en que se califica una enfermedad común a un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? Sencillamente la enfermedad común, si tiene porcentaje entre el 5% y el 49.9%, no le paga absolutamente nada. O sea, de lo que se denomina como indemnización permanente parcial. Pero por el contrario, si es enfermedad profesional o accidente de trabajo, sí paga esa indemnización y lo hace la ARL. Por eso es que la ARL siempre está batallando para que las enfermedades no sean calificadas como de origen profesional, perdón, porque va a ser un dinero que ellos van a tener que pagar. Lo único en que son similitudes la enfermedad común y la enfermedad profesional o accidente de trabajo es que si es calificación superior al 50%, ambas entidades tienen que pagar la pensión de invalidez siempre y cuando cumpla unos requisitos, no solamente el 50%, tema que vamos a tratar más adelante. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuándo procede la calificación de la pérdida de capacidad laboral? Procede cuando el trabajador por una enfermedad o accidente de cualquier origen ve afectada su capacidad laboral. Cuando un trabajador sufre una enfermedad o accidente, el primer paso es la expedición de las incapacidades laborales respectivas a fin de lograr su recuperación. Pero si esa recuperación no es posible con los tratamientos médicos aplicados, procede la calificación de la pérdida de capacidad laboral para determinar su grado de incapacidad permanente parcial o estado de invalidez, los temas que hablamos anteriormente. Entonces hay tres momentos en los cuales se debe dar inicio al trámite de calificación de la pérdida de capacidad laboral. El primero, cuando se emita certificado de rehabilitación desfavorable, conforme lo contempla el artículo 142 del decreto 019 del 2012. ¿Qué pasa? Cuando a una persona le empiezan a emitir incapacidades, esta norma dice que después del día 120 y antes del día 150 de incapacidad, se debe de emitir un certificado de rehabilitación, bien sea favorable o desfavorable. Pues como su nombre lo dice claramente, el favorable quiere decir que la patología está teniendo, los tratamientos que le están realizando, pues están favoreciendo al trabajador y probablemente puede tener una recuperación, ¿sí? Pero desfavorablemente quiere decir que la patología ya llegó a su máximo nivel, que de acuerdo a los tratamientos realizados no va a tener más mejoría. Obviamente, si a la persona la sanan completamente, pues acá ya no hay que calificar ninguna pérdida de capacidad laboral. El origen pueda que haya quedado como profesional o como accidente de trabajo, pero si no hay pérdida de capacidad laboral, aquí ya no tiene derecho a perjuicios, no tiene derecho a indemnización, ya no tiene derecho a nada porque realmente lo que busca el sistema médico es, vuelvo y lo repito, curar al trabajador. Entonces, si es favorable, se posterga el trámite de calificación de invalidez hasta por un término máximo de 360 días calendario adicionales a los primeros 180, estoy hablando de los días de incapacidad temporal reconocida. Pero por el contrario, si es desfavorable, inmediatamente tiene que iniciar el trámite de calificación. Segundo evento, cuando se califica a un trabajador o trabajadora, cuando se ha alcanzado la mejoría médica máxima
esta, según el decreto 1507 del 2012, se determina como punto en el cual la condición patológica se estabiliza sustancialmente y es poco probable que cambie, ya sea para mejorar o empeorar en el próximo año con o sin tratamiento. Es decir, cuando el paciente le ha culminado sus tratamientos y lo han rehabilitado al máximo, ahí ya tienen que iniciarle el tema de la calificación. Y el tercer momento es cuando han pasado más de 500 días posteriores al diagnóstico y no lo han calificado. Así lo determina el decreto 1507 del 2014, que señala en el título primero, metodología para la determinación del grado en una clase de deficiencia. Se realizará cuando la persona objeto de la calificación alcance la mejoría médica máxima o cuando termine el proceso de rehabilitación integral y en todo caso, antes de superar los 540 días de haber ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. El trámite es el mismo, es decir, el mismo trámite que se realiza ante las entidades de seguridad social y las juntas para calificar el origen, es el mismo para calificar la pérdida de capacidad laboral, entonces no vamos a volver a explicar lo mismo. Este tema de los 540 días es muy importante porque es que hay trabajadores que llevan 2, 3, 4 años en tratamientos médicos y nada que los califican. Entonces ese tema es muy importante también. Los abogados o bueno, el mismo trabajador también estar haciendo derechos de peticiones, tutelas, presionando. Obviamente pues no lo mismo que lo haga el trabajador con el abogado con el conocimiento porque se van a citar las normas puntuales por medio de las cuales uno le va a decir a las entidades, mire, es que ustedes tienen estos 3 momentos para calificar, yo llevo tantos años y no me lo han realizado. Y lo mismo, si ellos no acatan, toca también por tutela por violación al debido proceso. Siguiente, por favor. Ahora sí, nos vamos a adentrar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí nos vamos a adentrar al decreto 1507 del 2014, Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional. Según el artículo primero, es un instrumento técnico para evaluar la pérdida de capacidad laboral y ocupacional de cualquier origen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 100 del 93, modificado por los artículos 142 del decreto 019 del 2012. Este decreto lo vamos a tratar ahora más adelante, que es de gran importancia, y 18 de la Ley 1562 del 2012, que va en concordancia con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 776 del 2012. Este anexo técnico de manual único tiene la siguiente estructura. Disculpen, por favor. Bueno, se divide en 2 títulos, título 1 y título 2. Fueras tan amable, siguiente diapositiva. Bueno, entonces en el título 1 encontramos la valoración de las deficiencias. Son las patologías sufridas por el paciente. Y en el título 2 encontramos la valoración del rol laboral, ocupacional y otras áreas ocupacionales. Es decir, que teniendo en cuenta la disminución o pérdida funcional anatómica de un órgano o sistema, entonces se debe valorar cómo influyen esto dentro de las áreas ocupacionales, dentro de la vida diaria de la persona. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tengo yo una patología o he perdido una extremidad. ¿Cómo influye esa pérdida de esa extremidad en mi vida diaria? Yo ya hoy en día, yo ya no puedo sacar el perro, ya no puedo alzar a mi hijo, ya no me puedo bañar y hacer el aseo como yo me lo hacía antes. Por ejemplo, si pierde la visión, ya no puede conducir. Entonces son los roles de la vida diaria que esas patologías, esas deficiencias le causan, que ya no puede realizar el trabajador. Entonces, bueno, este título primero de valoración de las deficiencias se divide en 15 capítulos. Siguiente, por favor. Se divide en 15, hay 15 deficiencias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de las que encontramos,
las alteraciones debidas a neoplasias o cáncer, alteraciones del sistema cardiovascular, trastornos del sistema respiratorio, deficiencias del sistema digestivo, deficiencias del sistema urinario y reproductor, trastornos de la piel, faneras y daño estético, alteraciones del sistema hematopoyético, alteraciones del sistema endocrino, del sistema auditivo vestibular, alteraciones del olfato, el gusto, la voz, el habla y las vías áreas superiores, del sistema visual, del sistema nervioso central y periférico, por trastornos mentales y del comportamiento, por alteraciones de las extremidades superiores e inferiores y por alteraciones de la columna vertebral y de la pelvis. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del título número 2, valoración del rol laboral ocupacional y otras áreas ocupacionales, esto se divide en 4 aspectos. Tenemos generalidades, calificación del rol laboral, calificación de otras áreas ocupacionales y valoración de los roles ocupacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Compañera. Bueno, cada uno de estos títulos, compañera, ¿será que me estás escuchando dentro de la plataforma? O sea que sí, compañero. Bueno, muchísimas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, espérame. Gracias. Bueno, entonces ahí dentro de la diapositiva se observan lo que son las valoraciones de las deficiencias del título primero. Siguiente diapositiva, por favor. Y en la siguiente, pues ya se aprecian las del título segundo, las de rol ocupacional, laboral y otras áreas ocupacionales. Bueno, cada una de estas, siguiente, por favor. Cada una de estas tiene una ponderación del 50%. Entonces se suma el título primero con el segundo y ahí se emite lo que es la pérdida de capacidad laboral. Acá no se utiliza la suma aritmética normal. En el caso de la sumatoria de las deficiencias del título primero, acá no se utiliza la sumatoria aritmética normal, donde por ejemplo 2 más 2 es 4. No. Acá se aplica una fórmula denominada la fórmula de Baltasar o fórmula de combinación de valores, pues que ya es una, como se aprecia dentro de la diapositiva, es una fórmula que utilizan los médicos calificadores a la hora ya de realizar esta calificación. Los roles ocupacionales, los que hablábamos ahorita de las diferentes actividades que ya no puede hacer el trabajador por causa de una patología, estos sí se suman de forma directa, pero como lo repito, cada uno de los títulos de las deficiencias y de los roles, ninguno de los dos puede dar más de 50. Y cuando se va a calificar se suman los dos, lo que dé en la deficiencia y lo que dé en el rol. Bueno, siguiente diapositiva, compañera, por favor. Ahora sí nos adentramos al tema de la demanda ordinaria de nulidad de dictamen. Esta está regulada en el decreto 1352 del 2013, pues regula algunos aspectos, ¿no? Este decreto 1352 del 2013 es el relacionado y el que habla de cómo están organizadas las juntas, tanto la regional como la nacional de calificación. Es un tema que va a tratar la compañera Oneis, por eso no me voy a adentrar en eso. Esta norma, este artículo 33, numeral cuarto de este decreto, dice que al encontrar la Junta que en la primera oportunidad las partes interesadas o el calificado presentaron las inconformidades o controversias por fuera de los 10 días establecidos en el artículo 142 del decreto ley 019 del 2012, por cuanto dicha calificación ya se encuentra en firme, solo procederá la reclamación ante la justicia ordinaria. Es lo que yo les decía ahorita, compañeros y compañeras. Después de que ustedes dejen de vencer los 10 días de interponer la objeción ante la entidad de seguridad social o el recurso ante las juntas, ya ustedes no pueden hacer absolutamente nada más, sino iniciar la demanda laboral. Obviamente, si dejan pasar los 3 años después de que dejaron quedar el dictamen en firme como común, y dejan nuevamente pasar ahora los 3 años, ahí sí es que ya no va a haber nada más que hacer, ¿no? Estos 3 años pueden ser interrumpidos
y se pueden ampliar por otros 3, de acuerdo al artículo, bueno, creo que ahorita es el 145 del Código Sustantivo del Trabajo, el que habla de la prescripción. Por ejemplo, me faltan 2 días para completar los 3 años para iniciar la demanda. Hablaron ustedes con el abogado a última hora, sencillamente con yo hacer una reclamación directamente ante la entidad, interrumpo los 3 años y estos adicional automáticamente se van a prorrogar por otros 3. Entonces, para que eso también lo tengan en cuenta, hay suficiente tiempo para uno demandar, interponer los derechos de petición, las tutelas. Entonces, es cuestión de uno ser organizado como trabajador, como trabajadora, organizar sus pruebas y estar muy pendiente de los términos. Hay muchos casos que nos llegan a nosotros los trabajadores para arriba y para abajo con su carpetica de su historia clínica, van a la entidad de seguridad social, una persona les dice una otra, hablaron con el compañerito de trabajo y él les dijo, no, ese aquí tiene que hacer lo otro, van ante la junta les dice otra cosa, el empleador les va a decir la peor, obviamente, ¿sí? Entonces, muchas veces conseguir un abogado es importante porque van a descargar esa carga, ¿sí? En el abogado, y el abogado ya va a saber obviamente lo que va a hacer y los va a enrutar en el camino adecuado de lo que se debe de realizar. Bueno, el artículo 44 del mismo decreto señala que las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las juntas de calificación de invalidez serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Y, en ese mismo sentido se dijo, frente al dictamen proferido por la Junta Regional o Nacional, solo será procedente acudir a la justicia ordinaria cuando el mismo se encuentre en firme. Encontrarse en firme es ese, dejar pasar los términos, no interponer, perdón, la objeción o los recursos, o cuando el mismo trámite se surtió hasta la última instancia que la Junta Nacional y ahí obviamente siguió quedando como común. O que el porcentaje no le dio, por ejemplo, para una pensión de invalidez. Hay casos de trabajadores donde tienen el 48.9%, 49%, y ese no le alcanza el porcentaje. Este tema es muy importante, el tema psicológico, que eso lo va a abordar la compañera Diana Durán de nuestro equipo de trabajo, porque el tema psicológico ayuda muchísimo a que se puedan, esas faltas de porcentaje, con ese tema psicológico es importante que se pueda subir el porcentaje que haga falta. Bueno, siguiente, por favor, compañero. Ahora vamos a hablar frente al tema de las prestaciones económicas y asistenciales derivadas de la calificación. Bueno, compañeros, me devuelvo un poquito a lo del tema de la demanda. En la demanda lo que se hace es atacar el dictamen, y para uno atacar ese dictamen toca llegar con un dictamen nuevo de una entidad externa. Hay muchos problemas con esos asuntos porque, por ejemplo, si uno no llega con la prueba, o sea, con el dictamen de una entidad externa, de un equipo médico interdisciplinario, óigase bien cómo se denomina los grupos médicos de las entidades de seguridad social y de las juntas se denominan grupo médico interdisciplinario. Estos son médicos especialistas, son médicos con licencia en salud ocupacional, deben de demostrar una experiencia amplia para obtener ese cargo y de la misma manera ellos también tienen que tener sus estudios frente a lo que es el trámite de la calificación. Esto no lo hace cualquier médico, o que el médico general, o que lo hace el médico, el fisiatra. Obviamente son médicos fisiatras, porque también está compuesto incluso por un fisiatra, pero tiene que tener estas especialidades. Esto no lo puede hacer cualquier tipo de médico. Lo mismo cuando usted inicia la demanda. Cuando iniciamos la demanda, nosotros no podemos llegar, venga, el doctor acá del consultorio, háganos un dictamen para demandar este dictamen. No, tenemos que también conseguir un grupo médico interdisciplinario que nosotros también lo tenemos conformado con nuestro equipo de trabajo y es con ese dictamen que se entra a demandar. Si usted no presenta el dictamen, si su abogado no presenta el dictamen, se va a correr el riesgo
de que el mismo juzgado de oficio oficia a una entidad para que ellos hagan el dictamen, ¿sí? Eso es lo que se llama la prueba pericial. ¿Y qué pasa? Pues que ellos van a ordenar que sea la Junta Regional el que haga el dictamen, porque de acuerdo al decreto 1352, que es el de las juntas, es la Junta Regional la que debe actuar como perito, situación en la que dentro de nuestro equipo jurídico nos hemos venido oponiendo siempre porque no es correcto que la misma entidad Junta Regional que anteriormente valoró al paciente y le dijo que su epicondilitis, su túnel del carpo, era enfermedad común, vaya a ser ahora la que vaya a actuar dentro del proceso como el perito. O sea, eso sería ser uno ahí sí, como dice el dicho, de juez y parte. Entonces, ese aspecto es muy importante para tenerlo en cuenta. Bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar el tema de lo que son las prestaciones económicas existenciales derivadas de la calificación. Aquí en primer lugar tenemos la incapacidad temporal, que fue lo que hablamos anteriormente. Esta incapacidad es la que pues, se da pues, por cuestiones momentáneas. La incapacidad temporal la tramita la empresa, óigase bien, no la tramita el trabajador ni la trabajadora. El trabajador y la trabajadora lo que hace es anexarle la incapacidad al empleador y él es el que tiene que iniciar ese trámite. Y como lo comentaba la compañera Oneis en la intervención de ella, la historia clínica tiene reserva. Por favor, para mí es muy importante que ustedes, compañeros y compañeras, tengan esto en cuenta. La historia clínica no se le puede enseñar a todo el mundo y mucho menos al empleador, porque usted, una demanda o un proceso de calificación, todos los trámites jurídicos que haya que hacer, yo siempre lo he relacionado como un juego de cartas. Usted sus cartas las va revelando a medida que lo tiene que ir haciendo. Usted no puede revelar su juego en el momento que no es el oportuno. Esto es una cuestión de técnica jurídica y procesal. Entonces, por favor, y solamente por el hecho de que la historia clínica es privada, nadie tiene por qué andar sabiendo. Entonces su jefe, y mire, resulta que fulanito, cuando tal situación, bueno, que tuvo un herpes o bueno, no sé qué yo situación, y muchas veces no hay una prudencia y una reserva y entonces ya él le comentó aquí a fulanito y fulanito ya le comentó al otro y entonces esa cuestión no es conveniente, por favor, para que lo tengan muy en cuenta. El pago de las incapacidades, los 2 primeros días lo hace el empleador, después del día tercero o a partir del día tercero más bien lo hace la EPS. Esto va hasta el día... Eh, es decir, después del día 500, esto va hasta el día 180 de incapacidad, lo paga la EPS. Entre el día 180 y el día 539, ese pago ya corre por cuenta del fondo de pensiones y después del día 540 vuelve a ser responsabilidad ese pago de la EPS. Este tema es de mucha gran importancia porque ahora otro tema que están presentando los trabajadores hoy en día y otra problemática grandísima es que uno habla con personas que tienen incapacidades de año y medio, 2 años, 3 años que no se las pagan. Entonces, ¿de qué está viviendo un trabajador incapacitado? Ese tema también se debe atacar por medio de una tutela por vulneración al mínimo vital. En muchos casos hay jueces cerrados también que no interpretan bien la normatividad y no aplican lo que es la violación al derecho fundamental constitucional y toca muchas veces iniciar demandas ordinarias laborales. Increíble, increíble, pero esas situaciones pasan. Entonces, 3 años un trabajador que no le pagan incapacidades y tener que iniciar una demanda ordinaria laboral de otros 2, 3 años, quién sabe cuánto tiempo, dependiendo del juzgado donde corresponda, porque entre otras cosas hay juzgados buenos, malos y regulares. Entonces, eso es una lotería en qué juzgado le va a corresponder a uno una demanda. Importante también en el tema de las incapacidades es el monto. Los primeros, estoy acá hablando de la enfermedad común, por favor, para que no me lo vayan a relacionar con la enfermedad laboral o del accidente de trabajo. El monto en la enfermedad común, los primeros 90 días se paga el 66.6% y el 50% después de los 90 días. Esto se ve perjudicado es el trabajador o trabajadora que gane más del mínimo.
Óigase bien, porque en Colombia, de acuerdo a la ley y a la jurisprudencia, ningún trabajador o trabajadora puede ganar menos del salario mínimo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar del tema de la indemnización permanente parcial. Sencillamente, ya lo habíamos tocado en parte líneas atrás, entre el 0.5% y el 49.9%, esto ya es frente a enfermedad laboral o accidente de trabajo, como lo señalé anteriormente, porque la enfermedad común no paga este tipo de indemnización. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si está dentro de este rango de porcentaje, la ARL le tiene que pagar una indemnización al trabajador, que es un cálculo que se hace conforme a unas tablas que manejan las ARLs y conforme al salario que devengaba el trabajador o trabajadora al momento del accidente o de la enfermedad laboral. Para cada caso se maneja de forma distinta. ¿Listo? Bueno, ya bueno, en frente al tema de las incapacidades, cuando se trata de enfermedad laboral o accidente de trabajo, esta sí no tiene el tema del monto del 66.6% y del 50%, porque esta sí se paga en el 100% de su totalidad. Si el trabajador devenga 1.200.000, 1.500.000, 2 millones de pesos, ese es el mismo valor que se le tiene que pagar de incapacidad, lo que no va a ocurrir con la enfermedad de origen común. Ahora, si el porcentaje de pensión da superior al 50%, en este caso, ya tiene un primer requisito para la pensión de invalidez, ¿sí? Que es la calificación superior al 50%, y debe tener otro requisito muy importante, que son las 50 semanas anteriores a la fecha de estructuración. La fecha de estructuración se valora también con la historia clínica y es el momento en el cual la persona le han desarrollado todos sus tratamientos médicos, y de ahí se conceptúa a la última historia clínica cómo está la situación de salud del trabajador o trabajadora en ese momento. Esta fecha de estructuración, compañeros, es muy importante para el tema de calificación de pérdida de capacidad laboral, porque, por ejemplo, a usted le califican el 50% hoy, la Junta Nacional le dijo, usted tiene un 55%, primer requisito, pero resulta que la fecha de estructuración se la dieron hace un año, es decir, el 29 de julio de 2019. La pensión se le empieza a pagar al trabajador es a partir de ese momento, de esa fecha de estructuración, no de la fecha del dictamen. Esto es algo para que también lo tengan muy en cuenta. Bueno, entonces, lo otro que se paga también de prestaciones económicas es el auxilio funerario en caso de que el trabajador, pues, como consecuencia del accidente, pues, llegue a fallecer. Y pues ahí ya viene es el tema de los daños y los perjuicios. Eso es en la demanda de culpa patronal, que pues es ajena a esta exposición. Bueno, por este lado queda abordado el primer tema, compañera. Entonces me gustaría que me colaborara con las siguientes diapositivas, que es del tema de la calificación integral. ¿Me estás escuchando, compañera? Bueno, entonces, mientras la compañera nos colabora con el tema de las diapositivas, vamos a continuar con el tema de la calificación integral, tema de gran importancia para este trámite de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Lo primero que debo señalar es que la calificación integral está contemplada en el artículo 52 del decreto 1352 del 2013, compilado en el artículo 225150 del decreto 1072 del 2015 y en la sentencia C 425 del 2005. Compañera, siguiente diapositiva, por favor. En este artículo del decreto 1352 del 2013, ¿qué se señala? Es el procedimiento aplicado para la calificación integral de la invalidez,
las solicitudes que lleguen a las juntas regionales de calificación de invalidez, aquí estoy leyendo textualmente, por favor, lo que dice la norma, y la nacional por parte de las administradoras de riesgos laborales o las administradoras del fondo de pensiones, las entidades promotoras de salud o las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, las administradoras del Sistema General de Pensiones deben contener la calificación integral para la invalidez de conformidad a la sentencia C-425 de 2005 de la Honorable Corte Constitucional y su precedente jurisprudencial. Esto mismo aplicará para el correspondiente dictamen por parte de las juntas de calificación de invalidez regional o nacional. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. ¿Me escucha, compañera? Compañera, por favor, siguiente diapositiva. Bueno, frente a la sentencia C-425 del 2015, perdón, del 2005, que es la que habla de la integralidad, esta sentencia declaró inexequible el artículo primero de la Ley 776 del 2002, el cual manifestaba que, abro comillas, la existencia de patologías anteriores no es causa para aumentar el grado de incapacidad. Y dentro de los motivos expuestos se señaló, abro comillas, la Corte Constitucional constata que la norma permite que exista al interior del Sistema Integral de Seguridad Social un individuo trabajador materialmente inválido, aunque formalmente no lo esté para el sistema. Un individuo es materialmente inválido si su porcentaje de invalidez es igual o superior al 50% de la pérdida de capacidad laboral. Compañera, ¿me estás escuchando? Siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. En esta misma jurisprudencia, también se señaló que en efecto, al prohibir la norma, siguiente diapositiva, por favor. En efecto, al prohibir la norma que se aumente el grado de incapacidad con base en patologías anteriores, no, compañera, si fueras tan amable y la devuelves a la primera, muchas gracias, qué pena la interrupción, compañeros, compañeras. Devolverla a la primera, muchas gracias. Entonces, vuelvo y retomo. En esta jurisprudencia también se dijo que en efecto, al prohibir la norma que se aumente el grado de incapacidad con base en patologías anteriores, está desconociendo la realidad física del trabajador a proteger para darle prioridad al formalismo de asunción del riesgo creado. Esta prohibición viola el artículo primero, numeral segundo, literal A de la Convención Interamericana. Compañera, esas son las de la anterior exposición. Estamos en el tema de calificación integral. Muchas gracias. Bueno, aquí es importante esta jurisprudencia porque acá que se está diciendo que se está violando la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esto fue aprobado, esta convención, en Colombia a través de la Ley 762 del 2008. Entonces, la Corte ahí mismo en esa jurisprudencia dice que se evidencia que la norma acusada se desprende de la posible existencia al interior del Sistema General de Seguridad Social de un individuo que puede estar materialmente inválido sin la protección adecuada a su incapacidad, que no es otra que la pensión de invalidez. En otras palabras, utilizando la hipótesis contraria a la manifestada por la norma, un trabajador puede estar materialmente inválido por la suma de sus grados de incapacidad. Siguiente, por favor. Pero a raíz de la disposición enunciada en la Ley 776 del 2002, no estará formalmente inválido debido a la prohibición en aumentar la incapacidad por patologías anteriores, desconociendo la realidad material de su invalidez, lo que trae consigo la pérdida de su derecho de pensión por esta situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Siguiente diapositiva, compañera, o creo que esta ya es la última. Muchas gracias. ¿Qué es lo que sucede acá? La calificación integral, según las normas citadas, no es otra cosa que tomar todas las patologías padecidas por el trabajador
eso lo hacen obviamente los médicos calificadores de las entidades de seguridad social y de las juntas, y determinar si éstas generan una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Y en este sentido, proceder a calificarlas en conjunto. Esto era lo que me refería anteriormente. ¿Qué hace la Junta o incluso la entidad de seguridad social? Porque es que esto no solamente es de las juntas. Esto, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, si el trabajador llegó a la ARL con una calificación de epicondilitis, o túnel del carpo y manguito rotador, digan ustedes con una pérdida de capacidad laboral del 35%, pero está empezando el trámite, digamos, de una lumbalgia y una cervicalgia. ¿Qué es lo que hacen los calificadores ahí? Analizar dentro de su trámite interno si existe la probabilidad de que al calificarle esas enfermedades todas den una calificación superior al 50%. Si ellos al notar eso dentro de su conocimiento y dentro de la valoración de las deficiencias y de los roles que hablamos anteriormente dentro del manual de calificación, entonces ellos ¿qué hacen? Emiten un dictamen donde dicen aquí se tiene el derecho a la calificación integral y hacen toda la sumatoria de las enfermedades. Si ellos ven que eso no es así, entonces ellos no se van a referir a la integralidad, sencillamente lo que hacen es calificar la patología solita, la que no está calificada. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces, porque como lo manifesté anteriormente, hay trabajadores que quedan con el 48.9% o el 49%. Entonces, ahí lo que se hace es, bueno, tratar de buscar con el equipo médico y con el equipo jurídico y psicológico de qué manera se puede buscar el porcentaje, el puntico que le haga falta. Aquí hay que tener en cuenta una cosa también muy importante y los trabajadores no lo saben, incluso muchas veces ni los mismos abogados lo saben. Aquí el trámite de la calificación del origen y la pérdida de capacidad laboral tiene un orden. Primero se empieza calificando el origen. De la misma manera como yo les expliqué, compañeros y compañeras, es que se califican los orígenes, pérdidas de capacidad laboral y fecha de estructuración. Es decir, primero califíquele el origen, después de que del origen quede en firme, proceda ahora sí a calificar la pérdida de capacidad laboral y fecha de estructuración. ¿Sí? Esto no es de que cuando usted ya empezó el trámite de la calificación por el origen, entonces ya quiere que le califiquen de una vez la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración. No, empezando porque usted puede empezar a tener, digamos, un diagnóstico ya, unos problemas médicos ya, por ejemplo, de una cervicalgia, pero usted hasta ahora ya tiene el diagnóstico del médico, incluso está soportado por una resonancia magnética o magnética, perdón, y una electromiografía, qué sé yo. Entonces, ya ahí le pueden calificar el origen, pero usted todavía no ha llegado a la mejoría médica máxima, ¿sí? O ha cumplido los 540 días de diagnóstico, que era lo que señalábamos anteriormente, o tiene un certificado de rehabilitación desfavorable para proceder a que le realicen el trámite de la calificación. Eso es algo que hay que tenerlo muy, muy, pero muy en cuenta, ¿sí? Ya casos donde se demoran, ya tiene el origen hace mucho tiempo, y no tiene todavía la pérdida de capacidad laboral, ahí sí ya esos son temas que hay que atacar con derechos de petición o incluso con tutelas o, bueno, una probable demanda. Entonces, compañeros, de esta forma les dejo expuestos los temas del tema de calificación y espero que haya sido de una gran ayuda para todos ustedes, para la defensa de sus derechos y que no se dejen vulnerar por parte de las entidades de seguridad social ni de las juntas y mucho menos del empleador todos los derechos a los cuales ustedes tienen, valga la redundancia, y que siempre estén trabajando alineados con los términos, no dejen vencer términos, reúnan todo su material probatorio y en lo posible estos temas que son de tanta complejidad estén asesorados por un buen equipo médico y jurídico para que se pueda hacer responder a los empleadores por una mala organización del sistema de gestión y seguridad social en el trabajo que le llegó a generar a usted unas patologías o por un accidente
que se haya desprendido al interior de la empresa también por la negligencia del empleador. Entonces, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos y a todas.